¿Qué tal, Javier Ángel? Hasta mediados del siglo XIX, Huesca fue sede de la Universidad Sertoriana, que había sido fundada por Pedro IV de Aragón y que después de 400 años de existencia, que se dice pronto, fue trasladada a Zaragoza gracias a las gestiones de su propio rector, don Jorge Sichar, que sin ningún rubor se dejó sobornar por las autoridades zaragozanas. Vaya, Feliciano, ya veo que esto de la corrupción no es cosa solo de ahora. Bueno, y cuéntame, ¿por qué se llamaba esta universidad Sertoriana? Pues en honor del caudillo romano Quinto Sertorio, que instituyó en la romana Osca una academia latinista para formar a los jóvenes de las familias indígenas más sobresalientes, aunque hay maliciosos que dicen que Sertorio, más que educar a los herederos de las grandes familias, lo que buscaba era mantenerlos como rehenes ante las posibles sublevaciones de sus padres. Pues vaya con ese tal Sertorio. Oye, Feliciano, ¿y Sertorio fue un hombre importante en la historia de Roma? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Mira, le tocó lidiar con los estertores de la República Romana y Sertorio se opuso a Sila, quien, ayudado por Pompeyo, abolió la República y se convirtió en un despótico dictador de Roma. Sertorio, claro, con todo en contra, pues se refugió en Hispania y, como tenía muy buena mano con los nativos, sobre todo con los lusitanos, encabezó una exitosa rebelión. Y la verdad es que las cosas le fueron muy bien, ¿eh? Porque incluso llegó a tener su propia republiqueta romana en Hispania. Vaya, la Republiqueta Hispánica. Oye, entonces este tal Sertorio fue un caudillo muy popular en la Hispania de aquella época, ¿no? Pues Sertorio fue tan popular y respetado que incluso contaba con su propia leyenda mágica. Tenía una cervatilla blanca que decía que era la encarnación de la diosa Diana, y en las reuniones con los jefes de las tribus, la cervatilla, amaestrada por Sertorio, claro, le acercaba el morro al oído y entonces el espabilado caudillo decía que estaba hablando con la misma diosa. Hombre, pues no está mal esto de tener como consejera a la diosa Diana, nada menos. Pues sí, Javier Ángel, esto le daba mucho prestigio, ¿eh? Pero bueno, al final la cruda realidad siempre se impone y aunque el populacho lo ensalzó como un héroe, Sertorio pues, no pudo soportar el desgaste de una continua lucha nada menos que contra la omnipotente Roma, ¿no? Y poco a poco pues, bueno, se fueron abriendo grietas entre sus aliados. Vencido y amargado, se refugió en su querida Osca, pero las cosas pues ya no fueron lo mismo. Sertorio ya no era el caudillo triunfante, sino que se había convertido en un hombre sombrío, muy cruel, que incluso asesinó y vendió como esclavos a los alumnos de su propia academia. Vaya, yo supongo que esta última medida no sería muy popular. Hombre, pues la verdad es que no gustó, ¿eh? Entre las familias hispanas la verdad es que no gustó nada. Entonces lo que hicieron sus admiradores fue organizarle un banquete de homenaje a la romana y a los postres lo cosieron a puñaladas y se pasaron todos a Pompeyo con armas y bagajes. Vaya, pues al ver las historias estas romanos antiguos, parece que la muerte natural no era habitual en la Roma antigua para esos grandes personajes. La verdad es que es muy difícil encontrar algún personaje romano que haya fallecido de muerte natural. Lo mismo que a Sertorio, fíjate, le pasó a otro enemigo de Sila, Cicerón. Marco Tulio Cicerón es uno de los referentes más sobresalientes de la civilización romana. Hizo de todo y además todo muy bien, ¿eh? Fue militar, gobernante, jurista, político, historiador, escritor, filósofo y sobre todo un brillante orador que desde el Senado se dedicaba a la defensa de la República contra los conspiradores y tiranos. Logró abortar la conspiración de Catilina con su famoso «Quosque tandem abutere, Catilina, paciencia nostra», ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? El éxito de sus catilinarias y filípicas le llevó a ser nombrado
Pater Patriae por el Senado. Vaya personaje este de Cicerón, desde luego conocidísimo y lo mencionamos muchas veces. Entonces, Feliciano, Cicerón, al igual que Sertorio, conoció el éxito y después la desgracia. Cicerón tenía mucho predicamento en Roma y además fue archipopular, ¿eh? Apadrinó y puso grandes esperanzas en Julio César para poder recuperar la República. Pero cuando César llegó al poder, se proclamó dictador, dejando a Cicerón una vez más con las ganas de restablecer su querida república. Pues a mí esto ya me suena a clásico. Llegar al poder con buenas intenciones, pero en cuanto tocas moqueta... Entonces surgió entre ellos la típica relación de admiración-odio, que curiosamente no acabó con el asesinato de Cicerón, pues que hubiera sido lo propio en la época. Lo normal. Lo normal, sino con una cariñosa recomendación de César para que se alejara del escenario político. Así que el sexagenario Cicerón se retiró al campo, donde vivió una sosegada vida en compañía de su hija, su nieto, y oye, a la vejez viruelas, se buscó una nueva esposa que era más joven que su hija. Vaya, vaya. Oye, ¿y qué hacía Cicerón en su retiro? Porque en aquella época no existían viajes del inserso ni cosas así para entretenerse como hacemos ahora. Pues alejado de la vida pública, repartió su tiempo en recibir a las amistades que iban a verle desde Roma, incluso el propio Julio César, y a escribir y ordenar toda su ingente obra humanística que abarcaba desde la filosofía a la historia, pasando por el derecho, y no digamos ya sus discursos en el Senado romano. Bueno, y si no me equivoco, César murió bastante antes que Cicerón. ¿Y cómo le afectó a Cicerón la muerte de César? Pues la afectó mucho y para mal. Mira, Bruto y Casio apuñalaron a Julio César por su cuenta, pero al grito de Cicerón, por Cicerón. Y en esos momentos, tras la muerte de César, claro, hubo un descomunal desconcierto en la capital. Y enterado Cicerón, regresó a Roma a miles itineribus, y a toda velocidad, pensando que podría ponerse al frente del caos y traer de nuevo la República. Pero, Feliciano, la República no volvió. Era imposible, mira, por mucho Senado, mucho Cicerón y muchas instituciones que hubiere en la Roma de la época, el poder lo ostentaba el militar más fuerte. El asunto normalmente se resolvía con unas feroces batallas entre las legiones de los 2 o 3 generales más prominentes de las provincias, pues la Galia, la Hispania, la Numidia. Como te puedes imaginar, esto suponía un terrible desgaste para el imperio, pues cada lucha sucesoria dejaba al aire todas las fronteras y arruinadas las arcas del Estado pues, por muchos años, ¿no? Pero en esta ocasión, el trío de la discordia, formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, hicieron algo totalmente inusual. En vez de batallar por el trono como sus antecesores, montaron una tienda de campaña en Bolonia lo suficientemente grande para poder estar bien separaditos los unos de los otros, y se pusieron a negociar el reparto del imperio. Estaban los 3 solos, sin asesores ni testigos. Previamente se habían cacheado los unos a los otros, y fuera de la tienda quedaron las espadas, los puñales, los anillos con veneno y los teléfonos móviles. ¡Anda, qué listos! Oye, ¿y llegaron a un acuerdo? Sin ningún tipo de problema, y en solo 3 días acordaron el reparto del imperio. Y una vez resuelto el reparto, se hicieron la siguiente pregunta: ¿y ahora quién va a pagar los gastos de este tripartito? Entonces llamaron a la Marisu Montero de turno, que les trajo la lista de los 2000 hombres más ricos de Roma con sus patrimonios perfectamente desglosados. Así que decidieron robarles todas sus propiedades y ya de paso pues asesinarlos a todos para ahorrarse futuros contenciosos. Así que estos sinvergüenzas fueron los inventores del impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. En un solo acto, ni más ni menos. Bueno, una vez que empocharon todo el dinero, la siguiente pregunta de los nuevos dictadores fue: ¿y ahora qué hacemos con los opositores? Pues muy fácil, una ley antibulos. Pero bueno, esto no parece suficiente, parece poca cosa. Así que lo mejor será matarlos a todos. Y vamos a empezar por el peor, por Cicerón. La verdad que esto de matar a Cicerón, a Octavio y a Lépido les parecía demasiado, les daba un poco de corte, pues Cicerón era mucho Cicerón. Y a fin de cuentas era el padre de la patria.
Pero Marco Antonio, que había sido el blanco de las mayores críticas de Cicerón, fue inflexible, ¿eh? Y dijo que bajo ningún concepto, que el primero, Cicerón. Para disimular la villanía, ofrecieron bajo manga una recompensa por su cabeza. Cicerón se entregó dignamente a los sayones que habían aparecido en su finca y les dijo: no ignoravi me mortalem genuisi, que más o menos quiere decir: nunca he ignorado mi naturaleza mortal. 1.000.000 de sestercios pagó Marco Antonio por el saco ensangretado con la cabeza y las manos de Cicerón, y como aviso a navegantes, las hizo clavar en su tribuna del Senado. Pues vaya, ¿cómo se las gastaban estos romanos antiguos? Por cierto, hay una cosa que me intriga mucho. Si en esa época no había vídeos, tampoco había grabaciones, no había imprenta, ¿cómo han llegado hasta nosotros esos discursos? Pues en aquella época los hombres de calidad solían llevar a su lado un notario, una especie de secretario que iba escribiendo todo lo que decía. El secretario de Cicerón fue un esclavo muy eficiente llamado Tirón. Tirón fue algo más que un secretario, era su amigo de confianza, su confidente, y sobre todo Tirón fue muy consciente de la responsabilidad que recaía sobre él para conservar el legado de Cicerón para la posteridad. Como Cicerón hablaba tanto y tan rápido, Tirón inventó un lenguaje que con 1000 símbolos podía escribir a toda velocidad los discursos de Cicerón sin dejarse ni una sola palabra ni una sola coma. Entonces Tirón inventó la taquigrafía. Ni más ni menos, Javier Ángel. Efectivamente, la notae tironiane fue el origen de la taquigrafía. Pero Tirón no se conformaba con transcribir los discursos de Cicerón, también cultivó las redes sociales para su difusión. Montó un taller con cientos de amanuenses a los que les dictaba el discurso que minutos antes Cicerón acababa de lanzar en el Senado, y así en muy poco tiempo las copias de ese discurso circulaban por todo Roma. Anda, qué espabilado. Cicerón es una de las columnas principales de nuestra civilización occidental porque fue quien transmitió la filosofía griega a los romanos y de esta forma ha llegado hasta nosotros. El descubrimiento de la obra de Cicerón fue el origen del Renacimiento del siglo XIV y de la Ilustración del siglo XVIII, que fueron los tiempos de nuestro admirado conde de Aranda. Y todo esto se lo debemos a su amigo secretario esclavo Tirón. Me despido con este pensamiento tan actual de Cicerón. Vivimos malos tiempos, los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras los demás somos contingentes.